Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Cintia Sánchez y quiero darles la más cordial bienvenida a una nueva transmisión de la Clínica Stella Maris. Hoy, en el marco de la celebración del Día de la Cardiología Peruana, el tema que tocaremos será factores de riesgo cardiovascular. Para ello, es un honor para mí presentar al doctor Fernando Torres Vega, cardiólogo de la Clínica Stella Maris, quien nos brindará valiosa información sobre este importante tema. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Cintia. Un saludo a todos los presentes que nos acompañan en esta transmisión hoy por la tarde para tocar un tema tan importante y tan relevante de la actualidad, que se trata de lo que son los factores de riesgo cardiovascular, algo que todos nos preocupa y que realmente el conocimiento de estos factores nos podrían llevar a una calidad de vida mejor. En mi exposición va a estar dividida. Al comienzo vamos a dar un enfoque general de cuáles son los factores de riesgo cardiovascular. Después vamos a desmenuzar un poquito de cada uno de ellos y enfocar un tratamiento o un manejo que debería recibir cada uno. El tema es amplio, pero yo quisiera sobre todo puntualizar lo que son algunas medidas o algunos puntos claves que nos podrían determinar si este riesgo cardiovascular cómo lo podríamos valorar y sobre todo qué manejo deberíamos recibir, tanto desde el punto de vista de manejo farmacológico como no farmacológico. Siguiente, por favor. Sabemos que las causas de mortalidad, este es un cuadro de causas de muerte en el país a la fecha 2016, que las enfermedades cardiovasculares ocupan de los primeros puestos. Acá en el Perú, como podemos observar, en el año 2016 prácticamente ocupaban el primer lugar con un empate con las neoplasias. Esto, bueno, fue antes de la pandemia, cuando ya se desarrolló el COVID, probablemente las enfermedades infecciosas y el COVID en sí hizo que la mortalidad por esa causa se incremente. Siguiente. Pero en general, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, podemos decir que la enfermedad cardiovascular es responsable del 20% del total de fallecimientos. O sea, prácticamente 1 de cada 5 personas muere por una enfermedad cardiovascular. Y cuando ya hacemos una estadística para varones pasando la edad de los 35 años y mujeres pasando la edad de mayores de 50, prácticamente la enfermedad cardiovascular se convierte en la primera causa de muerte. Siguiente. Entonces, ¿por qué fundamentalmente la enfermedad cardiovascular progresa? Es por el fenómeno conocido por todos que se llama ateroesclerosis. ¿Qué significa la ateroesclerosis? Bueno, es la enfermedad de los vasos sanguíneos. Nosotros sabemos que el sistema circulatorio de nuestro organismo incluye el corazón y también unos vasos sanguíneos, unas arterias, unas venas que recorren todo nuestro cuerpo. Y dichas arterias, con los años, se van obstruyendo, se van llenando de placas de colesterol en sus paredes y además van obstruyendo su diámetro, ¿no? Es como comparar, digamos, unas tuberías cuando uno recién ha construido una casa y todas las tuberías son lisas y limpias y con el tiempo, con los años, nuestras tuberías se van llenando de sarro y el agua va cambiando. Es algo parecido a lo que sucede con nuestras arterias con los años. Siguiente. De tal modo que esta obstrucción progresiva que van sufriendo nuestras arterias puede, en algunas arterias vulnerables, producir cuadros clínicos. Por ejemplo, si esta obstrucción se da en el corazón, las arterias coronarias, que son unas arterias que están prácticamente encima de nuestro corazón, como se ve en el gráfico, estas arterias tienen un calibre muy delgado, es solo de milímetros. Entonces, si se va llenando de placas, como le decía, de colesterol, estas arterias llegan a taparse. Ahora, en las arterias coronarias se puede dar un fenómeno crónico y un fenómeno agudo. O sea, crónico es que progresivamente las arterias se van obstruyendo, pero también puede darse un fenómeno agudo, brusco, lo que es el infarto de miocardio, que sin haber tenido una arteria muy obstruida previamente, de manera súbita, por algunos mecanismos digamos, fisiopatológicos, nuestra arteria súbitamente se tapa y se produce un infarto. Siguiente. Si esta obstrucción se da no en las arterias del corazón, sino más bien en el cerebro, se da lo que se llaman los infartos, pero cerebrales, lo que podríamos llamar para algunos el ictus, el derrame, o sea, el ACV, son sinónimos de
de un cuadro cerebral agudo producido por una obstrucción de una arteria. Siguiente. Pero si estas obstrucciones alteran nuestras extremidades y particularmente nuestras extremidades inferiores, como se da con mucha frecuencia en los diabéticos, no puede producir una obstrucción arterial en nuestros pies o en nuestras piernas que en casos graves puede llevar hasta la amputación. Siguiente. Entonces, estas enfermedades cardiovasculares, ¿por qué son causadas? Fundamentalmente son causados por los factores de riesgo cardiovascular. O sea, no es que todos necesariamente a lo largo de los años vamos a desarrollar esta enfermedad cardiovascular. Probablemente todos vamos a desarrollar aterosclerosis, pero nuestro grado de obstrucción en esas arterias va a ser variable. ¿Y de qué va a depender de que un paciente se obstruya o se desarrolle una enfermedad cardiovascular más pronto que otro? Fundamentalmente de lo que son los factores de riesgo cardiovascular. O sea, es una condición personal que aumenta las posibilidades de desarrollar una enfermedad aterosclerótica, como le explicaba. Y dentro de estos factores de riesgo cardiovascular hay los modificables y los no modificables. Empecemos con los no modificables. Son propios de las personas que siempre nos va a acompañar y que lamentablemente no lo podemos revertir o eliminar. Y los modificables son los que sí pueden ser corregidos o eliminados cuando realizamos verdaderos cambios en el estilo de vida. Siguiente. Dentro de los no modificables, a la cabeza la edad. O sea, con los años es muy probable que nuestra aterosclerosis siga progresando. Pero como les comentaba hace un rato, no va a progresar en la misma velocidad o de la misma forma temprana en cada persona. Va a depender fundamentalmente de los factores de riesgo que estamos hablando. Ahora, la edad sí es cierto que es un factor de riesgo, pero no es igual para varones como mujeres. El género hace que el sexo femenino, debido al comportamiento hormonal, tenga una protección para desarrollar enfermedades cardiovasculares y dichas enfermedades las desarrolla a una edad más tardía. Entonces, es otro factor importante, pero hay que valorarlo junto en la edad con el sexo. La herencia, que también es muy importante, el antecedente familiar de haber sufrido enfermedades cardiovasculares también es un factor prevalente. Y dentro de los modificables, sí, ahí está lo que justamente queremos incidir en la exposición de hoy, es todo lo que es las enfermedades crónicas no transmisibles y los factores de riesgo. Ahí tenemos la hipertensión, la diabetes, el hipercolesterolemia, o sea, el colesterol alto, la obesidad, y también algunos estilos de vida como la inactividad física, el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco y el alcohol, y el estrés, que es el mal de moda, ¿no? Siguiente. Entonces, recalcando lo que son los no modificables, tenemos que la edad es un factor de riesgo, pero ¿a partir de qué edad podemos decir que ya entramos a riesgo cardiovascular? En varones, fundamentalmente, pasados los 45 años, y en las mujeres pasados los 55 años. Este, digamos, es el punto de corte para decir, ya entré a mi edad de riesgo. Como les decía, el sexo fundamentalmente diferencia el estado hormonal a las mujeres que los protege de una enfermedad cardiovascular. Muchas veces nos consultan pacientes, mujeres de alrededor de los 30, 40 años, muy preocupadas porque tienen su hermano de 40, 45 años que acaba de sufrir un infarto. Y a veces pueden ser casi de la misma edad. Pero definitivamente la mujer, hasta que no pase la menopausia, felizmente está protegida de desarrollar una enfermedad cardiovascular. También hay diferencias étnicas, diferencias de razas. Definitivamente los afroamericanos y los de raza blanca tienen quizás un mayor riesgo cardiovascular que nosotros los hispanos. Y también es importante la historia familiar, ¿no? Siguiente. Entonces, como les decía, a partir de los 45 el varón, a partir de los 55 las mujeres. Pero, digamos, la edad también es otro factor importante para ver el manejo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Como un factor para poder servir para qué tratamientos vamos a seguir si es que el paciente desarrolla una enfermedad cardiovascular. Siguiente. El género, como ya les comentaba, en relación al estado hormonal. Siguiente. Y la herencia fundamentalmente como un factor de riesgo si tienes antecedentes familiares, sobre todo si tiene uno
familiares directos de primer grado que han sufrido enfermedad cardiovascular, llámese papás o hermanos que han desarrollado esta enfermedad, para que se acuerden una década más de la fecha en que uno entra a edad de riesgo. O sea, si el varón entraba a riesgo a 45, el tener una historia familiar de un familiar de primer grado que sufre una enfermedad cardiovascular antes de los 55, o sea, 10 años después, ese es un factor de riesgo. Y si es una dama o es una mujer la que ha desarrollado una enfermedad cardiovascular, si es que la ha tenido antes de los 65, también eso conlleva un factor de riesgo. Siguiente. Esto es lo que les mencionaba, los antecedentes familiares, que son muy importantes porque a veces nos vienen a la consulta y nos dicen, doctor, estoy preocupado porque a mi abuelita le dio un infarto, ¿no? Y yo quiero saber si a mí me puede dar un infarto porque tengo mi abuela de 85 años que acaba de tener un infarto. Entonces, definitivamente, ¿quién no tiene un abuelito con enfermedad cardiovascular? O sea, a esa edad, digamos, cualquier persona ya mayor por su misma edad y su aterosclerosis progresiva podría desarrollar una enfermedad, pero eso no constituye un factor de riesgo. El tener un abuelo o un familiar que a una edad avanzada desarrolló una enfermedad cardiovascular no constituye un antecedente familiar de importancia. Como les decía, tendría que ser un familiar que desarrolle esta enfermedad antes de los 55 si es varón o antes de los 65 si es mujer. Siguiente. Entonces, todo eso es lo no modificable, pero la charla fundamentalmente de hoy está para enfocar lo que sí podemos modificar, lo que podemos hacer algo para vivir más tiempo y vivir mejor. Entonces, los factores de riesgo cardiovascular, vamos a detallar a continuación los siguientes. Siguiente. Y empecemos por la hipertensión arterial. Definitivamente es el factor de riesgo más prevalente y más conocido, ¿no? Prácticamente 1 de cada 3 o 4 personas en el mundo sufren de hipertensión arterial. Y la cifra para hablar de hipertensión sigue a pasar de los años como punto de corte 140 de presión arterial sistólica y 90 de diastólica, o sea, lo que es conocido como el 14-9, ¿no? Este 14-9, si es tomado en la forma apropiada y reiteradamente, nos hace el diagnóstico de una hipertensión arterial. ¿Y qué pasa con la hipertensión arterial? Definitivamente conduce a que estas paredes, estas arterias que le hablamos, que formaban aterosclerosis, desarrollan un ateroma, o sea, una obstrucción progresiva de las arterias, que pueden ser más de mayor calibre o menor calibre, pero que va obstruyendo y dependiendo de qué órgano sea comprometido, aparecen o no los síntomas. Acuérdense que todos estos factores de riesgo cardiovascular pueden aparecer incluso antes de que la persona sienta algún malestar, ¿no? A veces nos confiamos mucho con la idea de que yo no tengo ningún síntoma, yo me siento bien, entonces no sufro de nada. Y no es así, ¿no? Definitivamente, una de las enfermedades, como le dicen, el asesino silencioso es la hipertensión arterial, que la única forma de diagnosticarla es tomándosela. No hay que confiarse eso de que porque me duele la cabeza estoy con mi presión alta, eso no necesariamente es un indicador. Puedes estar con una presión muy alta y no sentir nada, hasta que tengas alguna complicación por esta hipertensión. Siguiente. ¿Y cómo debe manejarse esta hipertensión? Bueno, las guías o las recomendaciones médicas internacionales nos dicen, debo llevar la presión a valores menores de 14,9, como les decía. Pero si tú eres una persona de edad mediana o no eres un adulto mayor, debería ser un poquito más estricto con la presión. Nuestro objetivo es llevar alrededor de 120 o 130 la presión sistólica, o sea, alrededor de 12 o 13, que sería nuestro objetivo. Al adulto mayor no hay que ser tan estricto. El adulto mayor, por la resistencia arterial, puede llegar a tener unas presiones más altas y ya eso se ha estudiado. Para ellos podría ser un valor entre 13 y 14 suficiente. No necesariamente debemos llevar a valores más bajos. Incluso si hay estudios que para mayores de 80 años, un adulto mayor de 80 podría tener una presión normal hasta 150, o sea, lo que llamamos 15. Así que cambian un poquito los conceptos en el adulto mayor, pero si es realmente hipertenso, sí se ha demostrado el beneficio de tratarlo. Para la mínima, para la presión diastólica prácticamente es igual y lo ideal es tener menos de 80. Ahora, todo esto con tratamiento farmacológico o medicamentos si lo precisan,
pero siempre sumado al cambio de estilo de vida que vamos a presentar. Siguiente. Siguiente enfermedad o factor de riesgo cardiovascular predominante es la diabetes. Definitivamente la diabetes para algunos, digamos, grupos médicos en el mundo es casi un equivalente de una enfermedad cardiovascular. Solo por ser diabético ya te pone en un riesgo alto o muy alto. Entonces, acá están los criterios clásicos para diagnosticar diabetes. Bueno, básicamente tener una glucosa en ayunas repetidamente por encima de 126 o tener una glucosa al azar, aún después de comer, por encima de 200, ¿no? Esos son los criterios actuales para diabetes. Siguiente. Y como les decía, el diabético va a tener riesgo alto o muy alto dependiendo de cómo se ha complicado su diabetes. En realidad, una diabetes que tiene menos de 10 años de evolución y que el paciente se ha controlado desde un inicio y que no ha desarrollado mayores complicaciones, tiene un riesgo moderado. Pero la mayoría de los pacientes les cuesta o es difícil llevar un buen control. La mayoría está en estos grupos donde hay un mal control o que tiene asociado otro factor de riesgo, llámese hipertensión, obesidad, sobrepeso, colesterol alto, entonces lo pone en un riesgo alto o muy alto. Siguiente. Entonces, cuando trato de diabetes, ¿cuál sería mi objetivo? El objetivo no solo es la glucosa de un día, ¿no? A veces tenemos esa consideración que el paciente me dice, hoy día me tomó mi glucosa y está en 90, estoy muy bien, está bien controlada mi diabetes. Pero muchas veces ese paciente no ha tomado desayuno, no ha cenado la noche anterior, prácticamente tiene casi 24 horas sin probar alimento y es evidente que la glucosa de ese día le baja. Entonces, el mejor indicador para decir si tu diabetes está controlado es un análisis que hacemos, que se le pueden pedir a su médico, que se llama la hemoglobina glicosilada, y que si su valor es menor de 7, podríamos decir que este diabético sí está bien controlado. Siguiente. El colesterol, el famoso colesterol, otro factor de riesgo cardiovascular muy prevalente. Como les decía hace un momento, las placas que obstruyen nuestras arterias fundamentalmente están formadas de colesterol. Y este colesterol es transportado por unas proteínas que se llaman lipoproteínas y de las cuales nosotros estas los analizamos en nuestro laboratorio. El famoso colesterol bueno, el HDL, y el colesterol malo, el LDL. Entonces, estos dos, ya sea que nos va a proteger, como es el caso del HDL, de desarrollar una enfermedad cardiovascular, o más bien nos va a agravar o nos va a hacer que tengamos una enfermedad como es el LDL, ¿no? Siguiente. Este colesterol se deposita en nuestras arterias, como les decía, y fundamentalmente se deriva de esas dietas ricas en grasas saturadas y colesterol, esa comida rápida que habitualmente estamos cada vez ingiriendo más por cuestiones de tiempo, de estrés, de trabajo, y que día a día nos va llenando de colesterol nuestras arterias, ¿no? No siempre uno tiene que tener el valor del colesterol alto en sangre para decir que nuestro colesterol se está pegando en nuestras arterias. Eso es un punto importante. Sin embargo, cuando lo medimos en sangre, si ya tenemos un valor que está mayor a 240, con esto nomás podemos decir que tenemos el doble de riesgo de tener un infarto de miocardio que si tuviéramos valores por debajo de 200. Siguiente. Entonces, ¿cómo trato mi colesterol? Bueno, mi colesterol tiene que ser tratado, como vamos a ver más adelante, con una dieta saludable, con ejercicio, pero en algunos casos, porque el riesgo ya es muy alto o alto, debemos también usar medicamentos y debemos tener objetivos más intensos con el colesterol malo, con el LDL, ¿no? En realidad, si mi riesgo es bajo, no tengo otra enfermedad, lo ideal tendría ser un LDL menos de 116. Pero como ven acá, conforme mi riesgo va subiendo, tengo que ser más estricto con mi objetivo de bajar el LDL. Por ejemplo, si tengo colesterol un poco alto y encima soy hipertenso y fumador, no puedo pedir que mi colesterol esté por debajo de 116 nomás. Debería pedir que sea menos de 100 o menos de 70. Y si por ahí yo ya tenía un infarto, un ACV, ya mis arterias de mis piernas se están obstruyendo, soy diabético, debería ser incluso más estricto, teniendo un colesterol malo de menos de 55.
Siguiente. Los famosos triglicéridos, otro que también siempre nos consultan, ¿no? Es más, el nombre, yo siempre he dicho, el nombre hasta suena más fuerte que el colesterol y por eso la mayoría de gente dice triglicéridos, debe ser por 3, entonces nos preocupa más muchas veces que el colesterol. Pero sin embargo no es así, los triglicéridos definitivamente sí están asociados a enfermedad cardiovascular, pero hasta ahora, a la fecha, el riesgo mayor se da cuando hay niveles de colesterol alto. Por eso que generalmente la recomendación actual es cuando tenemos triglicéridos por encima de 200, hay que valorar el riesgo cardiovascular en general. Si es alto o muy alto, el paciente debería tratarse con medicamentos estos triglicéridos. Si su riesgo es bajo o moderado, fundamentalmente la recomendación es un estilo de vida saludable sin necesidad de tomar alguna medicación. Siguiente. El tabaquismo, el consumo de tabaco. Bueno, ya eso está claramente demostrado a lo largo de años que el fumar te pone en riesgo de obstrucción de las arterias de todo nuestro organismo y dentro de ellas las arterias coronarias que la obstrucción se produce hasta 3 veces más frecuente en el fumador que en el no fumador. Siguiente. El tabaquismo, pues, es el único factor de riesgo que podríamos decir que solo implica fumar o no fumar. O sea, prácticamente el fumar una pequeña cantidad también te pone en riesgo. Mucha gente piensa que porque fumas 2 o 3 cigarrillos al día, eso no es un factor de riesgo muy alto, ¿no? No, ya se ha hecho estudios, hasta una pequeña cantidad podría producir lo suficiente cantidad tóxica, si esto es constante, para desarrollar una aterosclerosis temprana. Otro factor de riesgo es el sedentarismo, la inactividad física, ¿no? Eso también está muy asociado al estilo de vida sedentario a la mortalidad cardiovascular. Siguiente. Y esto, ¿cómo se puede contrarrestar? Fundamentalmente con un ejercicio regular. El ejercicio regular va a tener muchos beneficios. Nos baja la presión, nos aumenta el colesterol bueno y nos ayuda a prevenir el sobrepeso y la diabetes, ¿no? O sea, definitivamente la actividad física, el ejercicio es algo que debería ser recomendado para la población en general. Siguiente. ¿Y cuánto de ejercicio? Bueno, si uno tiene un riesgo cardiovascular de moderado o alto, es prácticamente una obligación. Así como yo tomo mis pastillas para la presión o mis pastillas para el colesterol, es una obligación también que haga ejercicio. ¿Cuánto de ejercicio debería hacer? Evidentemente el ejercicio va a depender de tu condición física. Para eso tiene que ser valorado por el médico, pero en general la recomendación son ejercicios aeróbicos, mínimo 30 minutos 4 o 5 veces por semana. Siguiente. Siguiente, por favor. Por ejemplo, si yo tengo que hacer solo actividades cotidianas, pues podría caminar 3 kilómetros 30 minutos y he hecho mi ejercicio del día. O subir y bajar escaleras durante 15 minutos, de repente me voy al tercer, cuarto piso, subo y bajo durante 15 minutos y ya cumplí con mi ejercicio del día. O sea, hasta estos ejercicios como lavar y encerar el automóvil, o no sé, limpiar, hacer labores de jardinería, aunque sea ello, que es, como ustedes ven, no son ejercicios tan fuertes, ya te ayuda a una prevención cardiovascular. Obviamente, si uno está en condición física a hacer deporte, mucho mejor. El recorrer 8 kilómetros de bicicleta o correr durante 2.5 kilómetros durante 15 minutos o hacer algún deporte, pues definitivamente te disminuye el riesgo cardiovascular y te disminuye el riesgo en general para todas las enfermedades. Acuérdense del COVID, se hizo una comparación entre deportistas y no deportistas y definitivamente en el grupo de no deportistas hubo una mortalidad hasta 8 veces superior a la mortalidad que se dio entre los que, que sí hacían deporte. Siguiente. Bueno, la obesidad definitivamente te aumenta el riesgo cardiovascular. Prácticamente te produce problemas digestivos, infarto cerebral, hipertensión arterial, problemas de articulaciones, colesterol alto. O sea, te aumenta el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, cerebral. Ahí no hay duda. Siguiente. ¿Qué es la obesidad? Bueno, una forma de clasificar la obesidad es simplemente una fórmula muy sencilla, poner el peso y la talla que tenemos en una división donde el denominador es la talla elevado al cuadrado. Entonces, con este simple cálculo, uno puede sacar su índice de masa corporal
y tener, si tienes un índice de masa entre 18 y 24, digamos, tienes un peso normal. Si tienes un índice entre 25 y 30, es un sobrepeso. Y si tienes más de 30, que se han equivocado, es más de 30, ¿cómo se llama? Es un peso elevado, es un grado de obesidad. A partir del sobrepeso, aumenta tu riesgo cardiovascular y se duplica o se triplica si entras al rango de obesidad. Siguiente. Ahora, la obesidad no solo implica el peso total del cuerpo. A veces no tenemos mucho peso en general, pero sí tenemos lo que se llama la obesidad abdominal. Siguiente. Que básicamente es medir nuestra cintura a esta altura, o sea, más o menos bajo las costillas y a nivel de la espina ilíaca, o sea, donde empieza nuestra cadera, en el medio prácticamente podemos tener la máximo diámetro de circunferencia abdominal. Entonces, acá es donde deberíamos medirla. Siguiente. Y si los valores están en estos rangos, uno puede decir si mi riesgo se incrementa o no. Por ejemplo, lo normal, menos de 80 para mujeres, menos de 94 para varones. Si aumenta prácticamente a estos valores, entras a un riesgo aumentado y muy aumentado si pasa de 88 en mujeres o 102 en varones, ¿no? Entonces, solo midiendo nuestra circunferencia abdominal ya sabemos si tenemos más riesgo de un infarto. Siguiente. El estrés, como les decía hace un ratito, el mal de moda, ¿no? Estamos acostumbrados ahora a todos trabajar, todos producir y todos tratar de sacrificar horas de sueño, sacrificar horas de compartir con la familia, con los amigos, sacrificar horas de deporte, de ejercicio, porque nos dedicamos a trabajar y todo el día estamos de mal humor, dormimos poco, descansamos poco, y no sabemos que todo eso que estamos haciendo por producir más y ganar más, a lo largo van a hacer que gastemos más para tratarnos todas las enfermedades que nos está causando el estrés. Entonces, realmente no es un negocio muy productivo. Entonces, el estrés definitivamente aumenta el riesgo cardiovascular. Siguiente. Y el estrés es un factor de riesgo modificable que podría producirnos alteraciones en nuestro organismo, alteraciones en los vasos sanguíneos, arritmias, hipertensión arterial, y entre ellos si se asocia a la depresión. Por ejemplo, se ha claramente demostrado que la persona deprimida tiene más riesgo de hacer un evento cardiovascular. Siguiente. El alcohol como factor de riesgo definitivamente también aumenta el riesgo, el consumo de alcohol. Por lo tanto, el consumo de alcohol tiene que ser moderado. Existe sí evidencia que el vino tinto tiene algún tipo de prevención cardiovascular, pero en cantidades muy pequeñas, ¿no? 1 o 2 copas al día quizás podría prevenir una enfermedad cardiovascular, pero generalmente cuando uno ingiere alcohol a mayores cantidades, desaparece el beneficio para aumentar el riesgo. Siguiente. Por lo tanto, la recomendación fundamental es la nutrición saludable. Comer alimentos sanos, ricos en frutas y verduras. Siguiente. Y estas son unas características de una dieta saludable. Bueno, lo bueno de esta presentación es que va a quedar grabado como para que todos podamos revisarlo con calma. Pero acá nos dan en líneas generales cuánto debería ser nuestro consumo total de sal, máximo 1 cucharadita al día, qué tipo de alimentos deberíamos ingerir como carnes, como cereales, como frutas o verduras, consumir más pescado, menos carnes rojas. Entonces, este es un resumen pequeño de cómo debería ser una dieta saludable. No hay dietas mágicas, entiéndame, no es que esta es una dieta excelente, formidable y esta es la que me va a proteger. Creo que la mayoría de personas ya sabemos qué alimentos son saludables y qué alimentos son dañinos, ¿no? Los generalmente llamados comida chatarra. Entonces, desde ese punto de vista, la idea es tener la fuerza de voluntad, pero para cada vez comer más sano. Siguiente. Ahora, este riesgo cardiovascular y estos factores de riesgo, los médicos en todo el mundo han querido sacar como ecuaciones y escalas de riesgo, donde yo les invito, existen varias escalas, a poner simplemente sus características de cada paciente, de cada uno de ustedes, poner su edad, poner si son varones o mujeres, si fuman o no fuman, cuánto es su presión arterial, digamos, con tratamiento o sin tratamiento, cuánto es su colesterol, y en base a eso le dan un puntaje.
y ese puntaje al final nos va a decir si está usted en un riesgo bajo, ligero, moderado, alto, muy alto, de sufrir un evento cardiovascular. ¿A qué llamamos evento cardiovascular? A que hayas tenido un infarto, un derrame o la muerte en los próximos 10 años por enfermedad cardiovascular. Entonces, tan sencillo como eso, simplemente que estas calculadoras son aplicativos que uno lo puede bajar. Siguiente. Uno de los que yo les recomendaría, que es bastante sencillo, es de la Organización Panamericana de la Salud. Ustedes solo ponen calculadora de riesgo cardiovascular, OPS, y les va a dar todos estos factores. Ustedes ingresan simplemente como les decía, su género, su edad, su altura, su peso, y les va a dar un valor de riesgo, ¿no? Y les va a decir si son de bajo, moderado o alto riesgo. Entonces, ya conociendo cuál es su perfil de riesgo actual, uno puede decidir, sobre todo si ya estás en riesgo moderado o alto, qué debo hacer para bajar mi riesgo. Y de repente, pasado unos 6 meses o un año, nuevamente, cuando mejoras tu peso, tu alimentación, tu presión, tu azúcar, vuelves a hacer tu cálculo y de repente ya has bajado tu riesgo. Es algo bastante sencillo que cualquier persona lo podría realizar simplemente con un cálculo muy simple, que la mayoría de aplicativos están por el internet, ¿no? Siguiente. Ahora, otra de las preguntas, y que actualmente seguro han escuchado mucho del calcio coronario, ¿no? Del score de calcio, que se viene publicitando por algunos también centros privados. Bueno, en resumen, solo les quiero decir que es una medición del calcio. Las arterias coronarias, cuando se llenan de placas de colesterol, con el tiempo se pueden calcificar, pueden producir algunos puntitos de calcio que en una tomografía simple se pueden contabilizar y nos pueden dar un valor o un score. Y este score de calcio nos puede decir, sobre todo, si la persona está en un riesgo moderado, porque fundamentalmente son para personas cuya calculadora de riesgo que les enseñé hace un ratito, les ponían un riesgo moderado, la indicación de repente tomar una medicación tipo estatina o una pastilla para el colesterol, ¿no? Fundamentalmente, como les decía, están indicados en pacientes con riesgo moderado, no riesgo bajo. Entonces, si una persona tiene, digamos, no tiene mayores factores de riesgo de los clásicos, no es obligatorio hacerse un score de calcio. O si por el contrario tú ya has tenido un infarto, eres diabético, hipertenso, fumador, tampoco ya está de más que le hagas un score de calcio, porque con todos esos factores de riesgo cardiovascular, tú ya eres una persona de alto riesgo. Entonces, fundamentalmente está indicado los que tienen riesgo moderado. Siguiente. Y en base a eso, podríamos decidir tratamientos. Brevemente, una mención de los tratamientos que existen para bajar tu riesgo cardiovascular. Una de ellas son los tratamientos del colesterol, las estatinas, que definitivamente están indicados si el paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular o si sus valores de LDL, de colesterol alto, son muy altos, o si además el paciente ya es diabético, o sin tener una diabetes o una enfermedad cardiovascular, de acuerdo a los scores de riesgo que hemos mencionado, le sale un riesgo alto por encima de 7.5. Entonces, en estos pacientes, digamos, estaría siempre indicado de manera continua tomar una estatina, ¿no? Siguiente. ¿A quiénes dar aspirina, por ejemplo? Antes también teníamos esa concepción de que todos deberíamos tomar una aspirina para prevenir el riesgo cardiovascular. Bueno, eso ha cambiado un poco. En realidad se ha hecho estudios a gran escala. Y no hay duda que deberían tomar aspirinas todos los que ya han tenido un evento cardiovascular, llámese un infarto, un ACV, un problema arterial periférico. Ahí sí deberían tomar. Pero eso es lo que llamamos nosotros prevención secundaria. Pero si uno nunca ha tenido un evento, no es obligatorio que tome aspirina, salvo que esté en el grupo de alto riesgo. O sea, que por lo menos tenga 3 factores de riesgo cardiovascular, llámese, por decir, sea fumador, hipertenso y colesterol alto. Quizás en esos pacientes sí debería estar indicado. En todos los demás casos, si tu riesgo es bajo o moderado, no es obligatorio que tomes aspirina, más aún si eres una persona de adulto mayor, que te podrían poner más en un riesgo de sangrado que en un beneficio antitrombótico. Siguiente. Bueno, entonces para terminar nomás la exposición, quisiera solo dar unas recomendaciones generales que nos van a resumir todo lo que ya he mencionado, y se las menciono, ¿no? Controlar periódicamente su presión arterial. Yo creo que es muy importante esta recomendación. Ahora existen tensiómetros digitales que pueden hacer que cualquier persona se pueda tomar la presión en casa. Felizmente han bajado de costo. Y sabiendo qué presión manejamos, sobre todo si es por debajo de 140/90, podría decir que tienes valores de presión normal.
Si ya eres hipertenso, disminuir el consumo de sal y café, sobre todo, ¿no? Que te pueden elevar la presión. Siempre moderar el consumo de alcohol. El alcohol en exceso siempre hace daño. Mantener un peso adecuado, de acuerdo a la estatura, lo que les decía, el índice de masa corporal. Llevar una alimentación completa y equilibrada. No abusar de los productos precocinados, congelados, fritos, que lamentablemente ahora abundan y que están por todos lados, ricos en grasas animales, que al ser más baratos, ¿ustedes creen que, a veces yo comento con mis pacientes, que si un alimento que cuesta $1 y que es tremendo fuera saludable, lo venderían a ese precio? Generalmente nos estamos ingiriendo alimentos que realmente son muy dañinos, ¿no? Aumentar el consumo de legumbres, verduras y frutas, seleccionar alimentos de alto valor nutritivo, pero de escaso valor calórico. Siguiente. Ajustar a la alimentación a las necesidades del estilo de vida. No se puede consumir el mismo número de calorías si una persona es sedentaria o deportista. Si eres deportista y te estás moviendo, puedes ingerir más alimento. Pero si te toca, por decir, un trabajo y durante 6 meses no vas a poder hacer ejercicio, ahí reduce tu cantidad de calorías. No comas lo mismo que comías cuando venías haciendo ejercicio. No existe dietas mágicas, ¿no? No existe ninguna dieta especial. La dieta, creo que ya todos conocemos cuál es la dieta saludable. Lo importante es tratar de que esta dieta o esta alimentación sea la que la acompaña la mayoría de nuestros días. No fumar, ahí no hay duda. Hacer ejercicio de acuerdo a nuestras condiciones físicas, pero hacer algo de ejercicio. Siguiente. La Asociación Americana del Corazón, como les decía, recomienda 30 a 60 minutos diarios de ejercicio. El programa de entrenamiento puede ser recomendado de acuerdo a lo que vea tu médico, de tu condición física, y al menos hacer las costumbres de no tomar el ascensor, subir por las escaleras, caminar si tienes 5 cuadras y no tomar un taxi si es que no tienes el auto, o sea, ejercicios hasta pan pequeños te podrían disminuir tu riesgo cardiovascular. Siguiente. Otra cosa para combatir el estrés, dejar tiempo libre para el esparcimiento y para descansar. Es increíble la cantidad de pacientes que me cuentan, estoy durmiendo 3 a 4 horas, durante mi comida estoy viendo mi computadora porque tengo que seguir trabajando y no me doy ni siquiera 1 hora al día para descansar. Entonces, esa persona se está haciendo un daño, esa persona de por sí se va a sentir nerviosa, van al cardiólogo porque les duele el pecho, les falta el aire, pero no necesariamente ya tienen una enfermedad cardiovascular, aunque están en alto riesgo de sufrirla. Solo la ansiedad y el estrés te puede hacer sentir todo eso, ¿no? Así que aprender a controlar tus emociones, dormir 6 a 8 horas diarias, el sueño no se puede sacrificar, el sueño no es negociable. Duerme tus 6 a 8 horas diarias o si no te vas a morir pronto. Ser positivo, estar con un sentido de humor positivo y siempre hacerse los chequeos médicos preventivos. No siempre el chequeo te lo tiene que hacer un cardiólogo, pero probablemente el médico general, si te evalúa bien, te va a recomendar el cardiólogo si es que tu riesgo cardiovascular es muy alto. Siguiente. Entonces, para terminar, para finalizar, el riesgo cardiovascular o la prevención cardiovascular, ¿en qué se basa? En reducir básicamente los eventos, prevención primaria y secundaria, si es que ya tuviste un evento previo en prevención secundaria, o esperar y lograr que nunca llegues a tener uno de ellos, porque te va a producir una discapacidad o una muerte prematura. ¿Cómo lo logras? Con cambios en el estilo de vida, con manejo, control de los factores de riesgo y con tratamientos farmacológicos apropiados. Siguiente. Bueno, muchas gracias por su atención y estaré atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor, por su interesante exposición. A continuación voy a leer algunas preguntas que nos han realizado durante su intervención. Dice, doctor, ¿en qué alimentos podemos encontrar el colesterol bueno o el HDL? Ya, sí, justamente esa es muy buena pregunta. Los alimentos que más son ricos en HDL. Bueno, primero los de mar, los pescados, sobre todo los pescados oscuros, son los que se ha demostrado que tienen una mayor concentración de digamos, de esta grasa buena, que es también que está asociado al omega 3 y a todos estos ácidos grasos saludables. Esa es una recomendación. El uso del aceite de oliva, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ser frito, porque si uno ya lo fríe, el aceite de oliva ya pierde sus propiedades benéficas. Y también en algunos frutos como la palta, el maní, los frutos secos tienen una grasa saludable, ¿no?
Entonces, hay varios alimentos que se pueden consumir que no son de alto costo que tienen estas propiedades benéficas. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pruebas se pueden realizar para evaluar el riesgo cardiovascular y a partir de qué edad se deben realizar? Sí, también muy buena pregunta. En general, el riesgo cardiovascular tiene que ser evaluado definitivamente en el varón pasado los 40 años y en la mujer pasado los 50. Ahora, eso no quiere decir que antes no me cuido de nada y como de todo, fumo de todo y hago una vida no apropiada, porque si tú empiezas, por ejemplo, tu consumo de tabaco a los 20 años, cuando vengas a tu chequeo cardiovascular a los 40 ya tienes una aterosclerosis bien desarrollada. Entonces, no. Antes de los 40 yo le diría estilo de vida saludable. Después de los 40, obligatoriamente sí una evaluación médica para que te mida tus factores de riesgo cardiovascular. Porque lamentablemente también se puede dar que hay personas que tienen un estilo de vida saludable y por cuestiones genéticas, por herencia, ya tienen factores de riesgo, son hipertensos, tienen colesterol alto. Muchas veces vienen pacientes y me dicen, doctor, pero yo soy vegetariano, como pura comida saludable, ¿cómo voy a tener colesterol alto? ¿No? Y se van hasta 2, 3 laboratorios, 2, 3 médicos y confirman que tienen colesterol alto. Entonces, lamentablemente por herencia o por cuestión genética, viene con un metabolismo alterado, ¿no? Como también hay los que han sortudos que, digamos, no tienen un estilo de vida saludable y no lo tienen estos valores elevados. Lo cual tampoco, digamos, es beneficioso. Muchas veces escucho, yo soy un gordo sano, un obeso metabólicamente sano, pero no, el tener la obesidad, si no tengas colesterol alto, ni sea diabético, ni hipertenso, ni nada, ya tienes un factor de inflamación que te pone en riesgo cardiovascular. Así que, como les decía, a partir de los 40, prácticamente todos tenemos que medir estos factores de riesgo. Bien, doctor, tenemos otra pregunta. ¿Las personas no fumadoras que están expuestas al humo de tabaco tienen el mismo riesgo cardiovascular que una persona fumadora? Sí, definitivamente sí. O sea, si hay inhalación del ambiente, sobre todo si estás expuesto a un ambiente cerrado, prácticamente tú estás inhalando lo que está inhalando la persona que fuma. Es más, la persona que está fumando produce una combustión ahí en sus pulmones que está eliminando unas sustancias tóxicas que hasta vienen más tóxicas para el que está al lado que el que viene fumando. Así que el fumador pasivo definitivamente tiene riesgo por estar cerca al fumador. Dice, una persona que deja de fumar ya no tiene efecto negativo el tabaco en el corazón, ¿se puede resarcir el daño? Bueno, se dice en general que tiene que pasar por lo menos la mitad de los años sin fumar para que disminuya tu riesgo. Entonces, si tú has venido fumando desde los 20 y a los 50 dices, ya voy a dejar de fumar, y has fumado 30 años, por lo menos tienes que pasar 15 años sin fumar para que tu riesgo cardiovascular baje. Así que definitivamente, claro, eso no significa que no vas a dejar de fumar, ¿no? Aunque sea así dejes, digamos, así hayas dejado hace un año, tu riesgo comienza a bajar poco. Pero digamos, va a normalizar tu riesgo cardiovascular cuando por lo menos haya pasado la mitad de los años que venía fumando. Tenemos otra pregunta. Usted mencionó que se podía tomar 1 o 2 copas de vino tinto. Nos preguntan, ¿es vino tinto puede ser semiseco o seco? ¿Cuál es la recomendación? Ay, buena pregunta. De verdad que no soy experto en vino, ¿no? Pero definitivamente quizás el vino que estuviera más concentrado tendría un poquito más del fruto de uva y podría tener estos taninos que son unas sustancias protectoras, ¿no? Ahora sí, todo depende de la cantidad que ingieras, porque ya si ingieres más de 2 copas, la cantidad de alcohol que estás ingiriendo contrarresta totalmente el efecto benéfico que tenías por haber tomado estas 2 copas. Doctor, tenemos una última pregunta. Dice, ¿las personas con hipertensión arterial pueden realizar ejercicios aeróbicos sin ningún problema o es necesario hacer el seguimiento con el médico tratante? Bueno, también muy buena pregunta. En general, el hipertenso, al igual como cualquier persona que tiene una enfermedad cardiovascular, es recomendable que haga ejercicio, incluso hasta el paciente cardíaco. Lo importante es que estés controlado y compensado. O sea, tú puedes tener insuficiencia cardíaca, pero evidentemente tu ejercicio que vas a desarrollar no va a ser el mismo que el que no sufre el corazón, pero tienes que hacer algo de ejercicio.
porque el sedentarismo, cualquier sea tu enfermedad, te va a aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, lo único que tienes que hacer es estar controlado, haber pasado tu consulta médica, que el médico te diga en general tu presión va bien, y si es así, ponte a hacer ejercicio. Ok, muy bien, doctor. Muchas gracias por resolver las dudas de nuestros pacientes. Ok. Bueno, muchas gracias, Cintia, y muchas gracias a todos los presentes, a todos los que estuvieron en esta exposición, y ojalá que sea de beneficio para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. De esta manera concluimos la transmisión de hoy, agradeciéndole nuevamente al doctor Torres por acompañarnos tocando este importante tema que estoy segura ha sido de mucha utilidad para todos nosotros. Recuerden que para más información pueden agendar una cita con nuestros especialistas ingresando a nuestro nuevo sitio web que está apareciendo en pantalla. Nos vemos en una próxima oportunidad.